Bueno, en realidad lo que se trataba era para los jubilables, o las jubilables, mejor dicho, porque en la sanción en diputados se suspendía la ley de moratoria vigente, que realmente era, y lo es, una falta de sentido, ya que es una ley de moratoria que vence, conforme su propia letra, en marzo del año que viene. Y favorece fundamentalmente a mujeres que pueden llegar facultativamente a jubilarse a los 60 años, pero se da la situación que hasta los 64 años, casi el 95% de las mujeres no tienen los 30 años exigidos por la ley de aportes, en razón no que no hayan trabajado, sino que la informalidad laboral en el género ha sido muy grande durante toda la vida. Esto permitía y permite que se continúe con una ley por la cual, cuando se sancionó en el 2021, las moratorias fueron siempre preelectorales, 1 o 2 años antes de cada elección presidencial, cumplía como objetivo cubrir más o menos un espectro de 800.000 personas, un universo de 800.000 personas, de las cuales ya ingresaron prácticamente más de 500.000, por lo cual no tenía ninguna razón de ser, porque podía ser debatido el tema cuando venza la ley, y esto nos hablaría de seguridad jurídica, que siempre se habla en relación a las empresas para los ciudadanos. Bueno, finalmente primó en el Senado un acuerdo previo a la sesión entre los distintos bloques y el Poder Ejecutivo, y ese tema directamente se sacó de votación, no se trató, por lo cual ahora, cuando vuelva la ley a diputados, esperemos que diputados cambie su criterio inicial y mantenga esa moratoria abierta para no perjudicar a alrededor de 200.000 mujeres que están en la situación de poder jubilarse en estas condiciones, y que si no, debieran esperar a los 65 años para una PUAN, una pensión universal de adulto mayor, en un mercado laboral que no absorbe personas grandes, y mucho menos dentro de la formalidad, ¿no es cierto? Así que eso es el corolario de ayer. Hay que agregar a esto una advertencia, un requerimiento que venimos haciendo en CES, que se den los turnos para poder tramitarla, porque esto era otra cuestión que generaba gran zozobra. La gente escucha hablar de que puede caer la ley y tiene las condiciones para acceder, pero ANSES no está dando turnos, o da turnos muy diferidos, obviamente según la provincia, la región, pero esto, si se agiliza, daría mucho más seguridad y tranquilidad, ¿no? Eugenio, te consulto sobre un planteo que se debate actualmente en la sociedad, que es el tema de las personas que reciben la jubilación sin aportes y que eso perjudica a los que sí aportaron. ¿Qué posición tenés vos al respecto? Mira, te puedo contar por una razón profesional. Sí. Nuestro criterio desde el 2005 a la fecha, que fue la primera moratoria. La moratoria del 2005 estuvo relacionada, siempre se dio por única vez y en carácter excepcional, en razón de la crisis del 2001 y la gente que había quedado sin posibilidad de empleo registrado y no podían jubilarse. La gran discusión previa a esa moratoria, me tocó participar como defensor, no era la moratoria en sí mismo, porque era una necesidad social,
sino quién ponía la plata para esa moratoria. Claro, ahí está. Porque el jubilable compraba su deuda, la devolvía en 5 años, pero el sistema le tenía que pagar al mes siguiente de hacer el trámite. Bueno, esa fue una moratoria donde entraron más de 2 millones de argentinos y argentinas. Esto no se dio, y lo que llevó a lo que viene pasando hasta el día de hoy, que es que quienes van pagando a los jubilables que se conviertan en jubilados son los jubilados del sistema. Por eso hoy no tenemos una pirámide previsional, sino tenemos una gran meseta de miseria donde están todos mal. Es decir, tenemos 6 millones de jubilados, pensionadas, que están cobrando con otra cosa absurda de Argentina, que no se entiende, no existe en el mundo, con un pago discrecional que se llama bono, que es un pago en negro, es decir, no remunerativo, y que lo hace el Estado desde hace 1 año y 7 meses con 2 administraciones distintas. Con todo eso están cobrando 277.000 pesos. Claro, y ahí está el problema de esta pirámide que se ha achatado y que perjudica a aquel que tiene más años, ¿no? Bueno, y aportado. Y hoy, mira, hay un tema el cual no se trató en diputados, nosotros lo hemos planteado. Hoy el sector del adulto mayor y no solo relacionado con lo económico y de las personas con discapacidad, le agrego a esto la falta de prestaciones de salud en tiempo y forma, a lo económico, está viviendo, y lo denunciamos desde hace 1 año y medio a esta parte, con las 2 administraciones, una crisis humanitaria. La canasta del jubilado se publica cada 6 meses, la última en los meses de marzo y octubre, la última publicación de marzo, canasta con gastos de vivienda, estaba en 685.000 pesos. Hoy estamos hablando de haberes que no llegan a los 300.000 pesos, que es lo que perciben 6 millones de los 7,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, y del resto, el 1,5 millones restante, la jubilación media llega a 600.000 pesos, por lo cual estamos hablando de lo que te señalaba el primero. La definición de sistema previsional y de pirámide previsional se basa en la historia laboral de las personas, y a esto hay que agregarle que tiene que tener proporcionalidad y equidad conforme a esa historia. Técnicamente, hoy lo que tenemos es un programa de subsidios por la edad. Es decir, llegás a los 65 es cierto, sí, y el gobierno de turno te da algo que nada tiene que ver ni con tu historia laboral, ni con tu historia social, y mucho menos con la cobertura de tu canasta de necesidades básicas. Eugenio, te agradezco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer, y te cierro con un tema para no quedarnos con la angustia. El mundo ha resuelto problemas críticos de la seguridad social con acuerdo de todo el sistema político, del sistema gremial, y discutiendo lo que acá no se habla, que es el financiamiento del sistema. Sí, claramente que es un tema, porque desde el gobierno, cada vez que hablamos de los jubilados, te dicen que la principal inversión o gasto, como quieras llamarlo, lo lleva los jubilados, ¿no?, a la hora de definir el presupuesto. Gracias, Eugenio. Mira, cuando se festeja el superávit fiscal, sí, la plata la ponen los jubilados, ponen la plata y ponen la vida. Así que en realidad no es negocio desde lo humano. Después pueden cerrar las cuentas en lo macro y demás, pero si la economía no tiene dimensión del ser humano, no sirve para nada. Y cuando se echa la culpa entre unos y otros, la culpa la tienen todos en esta sucesión que hemos vivido y que vemos todos los días. Abrazo, querido, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por el tiempo. Por favor, hasta luego. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad.
toda la razón del mundo en este punto, cuando se echan las culpas unos y otros, y esos unos y otros, cada uno cobra 8 millones de pesos y tenés poca autoridad para decir, porque no defendés a los jubilados, y el otro lado sí, pero vos tampoco.